Bueno, esta entrevista es para un reportaje que hay que hacer para una asignatura que tenemos, que es Fundamentos del Periodismo. Y nuestra profesora, la verdad que yo diría que es magnífica porque siempre nos está dando las lecciones de la fuente, la fuente, la fuente. Así que perfecto. Yo considero que estamos en pañales aún respecto a las consecuencias que va a tener Internet en un futuro. Porque Internet que lo tenemos desde los años 90, desde la Claro. década de los 2000, así redes sociales, pero es que no sabemos nada de todo lo que es Internet en el conjunto. Entonces está muy bien que canales como el tuyo traten esta temática porque tenemos que ser también conscientes que no es todo bonito. Las redes son lo que son, tienen su lado bueno y su lado malo y evidentemente no puedes tener a unos menores, por mucho que estén bajo la supervisión de sus padres, todo lo que está en Internet se escapa ya de tu control. Entonces, el material gráfico y toda la documentación que tú has dado acerca de tus hijos se te escapa. Es que tú ahí no les puedes proteger de ninguna manera. Entonces, claro, a ver qué se hace con esto. En primer lugar, querría preguntar cuál fue el motivo o fue un motivo casual de por qué quisiste empezar a tratar el tema en el canal. Mira, yo creo que el vídeo más antiguo, porque lo estuve buscando una vez, el más antiguo en el que hablamos por primera vez, mi marido y yo nos sentamos a plantear este tema, fue en 2017 y fue porque era el boom de los canales familiares, cuando empezó a llenarse YouTube de canales y canales y canales donde exponían niños y de la manera en que los exponían. El ganar dinero, además, porque era por un motivo económico, a costa de hacer un gran hermano con la vida de esos niños. Entonces ahí ya fue cuando me explotó la cabeza y me entraron un montón de dudas al respecto. Bueno, ¿y esto se permite? ¿Pero esto es legal? Pero estos niños no saben dónde están metidos, y esos padres son conscientes de que estos son las redes sociales y lo que les puede pasar. Ahí te surgen una serie de dudas y empiezas a ver que esto se pone de moda y sale un canal y otro y otro y otro y otro. Cada vez los vídeos son más bestias, cada vez hay más exposición, cada vez se muestran cosas más íntimas de los menores y piensas, vale, ya, tengo que pronunciarme al respecto. En ese momento yo no tenía claro que quería hacer una lucha, un activismo. O sea, no, yo sabía en ese momento que yo quería dar mi opinión sobre esto. Entonces nos sentamos un día con mi marido y yo, con el que habíamos estado hablando de que esto nos preocupaba y hicimos un vídeo. Más adelante hicimos otro y luego ya, cuando ya empezó a explotar ya todo, que ya fue como insostenible, ahí ya sí que dije, bueno, si yo tengo un canal en el que tengo voz y cierta repercusión, que en aquel momento no tenía tanta, tengo que dedicarme a esto. O sea, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que lo esté haciendo. Yo miraba a mi alrededor, algún artículo por ahí suelto, ningún profesional hablando del tema y yo decía, no hay nadie que haga nada. Y me extrañaba muchísimo, digo, pero ¿cómo no hay nadie que se esté echando las manos a la cabeza? Y yo creo que un poco empecé a hacer esto como para crear una comunidad de personas interesadas también en este tema, ¿no? De decir, ¿hay más gente que esté preocupada por esto o esto solo lo veo yo? Que yo creo que es algo que mucha gente me ha comentado luego con el tiempo. Mucha gente me dice medianoche, es que cuando yo empecé a ver esto, yo pensaba que estaba loca porque yo veía que todo esto estaba normalizado y todo el mundo aplaudía a estos padres y madres, pues claro, yo pensaba, estaré equivocada yo, no será tan malo, ¿no? Hasta que no te das cuenta de que hay una serie de cosas que no se están haciendo, una serie de derechos del menor que se están pisoteando, una serie de leyes que existen pero que no se aplican, un mirar hacia otro lado por parte de la Fiscalía porque no se abarca a tanto como se muestra en Internet, es imposible controlarlo todo. Y al final, pues esto se ha convertido en un trabajo infantil no regularizado, porque hay gente que tiene concepto de que explotación infantil solo pasa en determinados países donde los niños están cosiendo balones, pues yo que sé, una fábrica en Camboya y hay diferentes tipos de explotación y lo que se está haciendo con los niños, aquí en países que se suponen del primer mundo, se está haciendo una explotación igual. Lo que pasa es que no es un trabajo. Sí, es un trabajo físico, pero ya me entiendes, los daños son más bien psicológicos. Claro. Y en un futuro, claro.
Sí, que eso es lo más preocupante, que, Sí. bueno, más tarde hablaremos de las consecuencias que puede tener. Y entonces, el inicio de tratar esta temática fue a raíz del boom de los canales familiares, de que nadie decía nada, a nadie le parecía mal. Y entonces, una vez que comenzaste a tratar la temática, ¿qué supuso? Decir, ¿cómo reaccionó la gente? Tanto tus suscriptores como suscriptores de otros canales que pudieran venir a soltar comentarios y tal. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con el tema? Mal. Mal. En aquel momento estaba en auge el tema de los blogs diarios, sobre todo familiares, y la gente estaba muy enganchada a este contenido. Entonces no entendían lo que yo estaba planteando, ¿no? Decían lo típico de son sus padres y como son sus padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran. ¿Tú quién eres para meterte en la vida de los demás? Etcétera, etcétera. Entonces todos los comentarios eran así. Y yo recuerdo un año bastante malo en el cual yo no tenía likes, todo eran dislikes, o sea, cosa que me daba igual, pero para que veas un poco lo que es, Mm, no tenía apenas comentarios positivos, era todo negativo y claro, yo pensaba, buah, estoy luchando contra corriente. O sea, esto va a ser más difícil de lo que yo me imaginaba porque la gente no quiere ver. Entonces, a raíz de ahí, em, fui planteando respuestas a lo que la gente me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y los niños actores? Bueno, y no sé qué, no sé cuánto, tal, cual. Entonces yo todo me lo apuntaba y contestaba con mis argumentos. Me acuerdo que hacía eso, cogía las preguntas de la gente y iba contestando, contestando, contestando hasta que ya no quedaban argumentos a favor de la exposición de menores, no quedan, porque no es un tema que dé lugar a debate. Hay unos derechos de los menores, se están vulnerando y a raíz de ahí no se puede debatir nada más. Entonces ya la cosa se dividió entre gente que directamente seguía y seguirá siguiendo este tipo de canales y otras personas que empezaron a abrir la cabeza y dijeron, es que es verdad, es que es verdad, es que es verdad, es que es verdad. Y de hecho, gran parte de mi comunidad es gente que antes consumía este tipo de contenido y ahora se ha dado cuenta de lo que eso supone y no quieren contribuir a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo difícil porque eran ataques, eran insultos, eran amenazas por privado, muy heavy, diría yo, los 2 primeros años. Y luego ya te digo, mm, bueno, pues a raíz de concienciar y concienciar, pues esto, te creas una comunidad, la gente de tu comunidad a la vez conciencia a la gente que tiene alrededor, te empiezan a mm. seguir psicólogos, te empiezan a seguir pediatras, te empieza a seguir gente, profesionales del sector que no habían caído en esto, que eso es lo fuerte, que no habían caído en esto, y te empiezan a decir, ostras, pues es verdad, pues es verdad. Y entonces, ¿sabes? A raíz de ahí se empieza a crear como algo más grande. Y yo creo que ahora estamos en un momento muy, muy, muy importante, ¿sabes? Y creo que en parte Mm. eh, la concienciación que hay ahora viene mucho de las pocas personas que estuvimos en ese inicio. Y yo siempre comento lo de mi comunidad porque es muy importante porque cada uno en su círculo privado puede hacer muchísimo. Claro, yo lanzo un mensaje, pero realmente quien extiende esto es la Mm. gente que lo comparte, que lo dice a las personas que tienen al lado, oye, ten cuidado, vas a subir esta foto, ojo, ponlo en privado, ¿entiendes? Entonces, creo que ahí el verdadero trabajo está en la gente que realmente se ha concienciado y está concienciando a los demás en su círculo. Si te fijas, es muy bonito. Por mi parte, en cuanto en mi comunidad, la que esparce, digamos, el mensaje, yo ahí me identifico totalmente porque yo le he hablado de esto a mis padres, yo le he hablado de esto a mi familia, a mi pareja, a mis compañeras del trabajo. Muchas de ellas no habían caído en esta temática, en lo que supone. Entonces, creo que es eso, que es el poder de expandir el mensaje que hay y creo que es Sí, algo muy, muy positivo. mucho, Mm. muchísimo. Pero claro, yo pienso, si un menor no tiene la conciencia para saber qué hay detrás de Internet, qué le puede suponer eso, si los padres lo alientan y si los padres son los propios que lo exponen a Internet,
es que eso tiene unas consecuencias bastante graves. Muy Entonces, graves, muy graves. Es mm, que, claro, ahí es muy interesante lo que has dicho porque muchas veces dicen, bueno, pero es que a mi hijo o a mi hija le gusta grabar y le gusta estar delante de la cámara y es feliz. O sea, yo no lo estoy explotando, yo no. Claro, pero es que ese niño o esa niña a lo mejor tú lo ves feliz porque no es consciente de lo que son las redes sociales. Es muy pequeño. Es que de hecho tú te pones a explicárselo y te cuesta que entiendan la repercusión, porque siendo nosotros adultos ya nos cuesta muchas veces porque tú lo has dicho, estamos, con perdón, estamos en bragas todavía en este tema. O sea, mm, llevamos muy poco tiempo de Internet. Si para poner una regulación del trabajo de menores en televisión, en el cine, en el teatro, necesitamos un montón de años de historia y de niños explotados en el cine, en el teatro, pues imagínate en esto que acabamos de empezar. Pero quiero decir que muchas veces existe una falsa apariencia de que claro que ese niño o esa niña está feliz, claro que sí. Y en ese momento, si tú le pones ¿sabes estos canales de unboxing de regalos y tal? Claro, si tú mm. pones un niño a abrir 50 regalos, pues ¿cómo va a estar ese niño? Pues entusiasmado, eufórico y que se sale de sí. Ahora, claro, si le pones a hacer esto todos los días, si el mensaje que lanzas es únicamente este, si quien te está viendo son otros niños que además pueden coger ese ejemplo, si o sea, es que son una cantidad de cosas, una cantidad de Mm. mensajes negativos. Aparte del mensaje negativo que puedas dar, tú te paras a pensar en lo que hay detrás de la pantalla y de esos niños no son conscientes de la repercusión que están teniendo. Tengo entendido que ahora mismo los canales familiares muchísimos se están yendo a Instagram por el tema de las promociones, de que ganan más y tal. Pero por un tiempo hubo una moda en YouTube de hacer vídeos como muy sensacionales, de arrojo un iPhone al río, de quien haga más cosas gana esto, o a lo mejor bromas de mal gusto, recuerdo que había un reto, algo así, que era que entraban a robar en casa y los hijos no sabían realmente que era una broma. Entonces hubo una época de mucho sensacionalismo en YouTube. Entonces, ese sensacionalismo ha disminuido actualmente y si es así, ¿ha disminuido por alguna causa en concreto? ¿Se han concienciado? ¿Cuál sería? Siempre que tú veas que estos padres disminuyen el sensacionalismo es porque les han dado un toque. Siempre. O bien han encontrado otra fuente de ingresos. Yo te puedo hablar del Elsa Gate. El Elsa Gate fue una trama de vídeos infantiles, además clasificados como infantiles y además muchos de ellos estaban en YouTube Kids. O sea, habían pasado un filtro y estaban en YouTube Kids. Hmm. Y muchos eran vídeos de estos que tú me dices de jugando con muñecas y tal y cual. Y de repente ahí, en medio de, yo qué sé, minuto 1:30, soltaban unos segundos de vídeo porno, ¿vale? O de ciertas cosas. O de repente ponían cosas inadecuadas como Spider-Man toqueteando de una manera tal a Elsa de tal. Por eso el Hmm. nombre este que se puso. Entonces se empezó a descubrir que dentro de todos estos vídeos infantiles había una clara, vamos a ver, una cosa es que estos padres expongan a sus hijos, pero no con una intención de llegar a cierto público. Pero es que se descubrió que ciertos padres tenían la intención a la hora de hacer esos vídeos de atraer cierto público, que ya sabes al que me refiero, ¿no? En Sí. ese momento te explota la cabeza porque dices, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. Había un canal que se llamaba Toy Freaks. Toy Freaks. Este canal era un padre que tenía a dos niñas. Si no me equivoco, la una tenía 7 años y la otra tenía 8 o 9. Y este hombre utilizaba el fetichismo porque le funcionaba. O sea, ponía a sus niñas coletitas, las hacía mamar de un biberón, les ponía el chupetito, les pintaba pequitas, les hacía gatear por el suelo, hacía que la niña se meara encima, le enfocaba el trasero. Tenía ese tipo de público. ¿Qué pasa? Recibió un montón de denuncias, le quitaron el canal y se estuvieron cuestionando seriamente la custodia de las niñas, porque evidentemente estaba, bueno, estaba haciendo lo que Hmm. estaba haciendo. Tú pensarás, vale, ¿y qué canal español copiaría esto? Bueno, pues un canal muy experto en marketing y muy experto en todos estos temas, de una madre que sabe mucho acerca de esto porque lo ha estudiado
Y esta señora cogía y hacía esto con su hija. Tenía 3 hijos, 2 hijos y una hija, a quien ponía a gatear por el suelo, a quien le ponía un collar de perro en el cuello con y luego ella la iba paseando por toda la habitación gateando, a quien ponía las pequitas y todo esto, y le ponía la etiqueta de Bad Baby, esa era la clave, ¿vale? Que ponían todos este tipo de canales infantiles porque funcionaba, porque atraían lo que atraían. Entonces yo creo que el pensamiento de estos padres era, bueno, esto funciona, yo estoy aquí para ganar dinero y a mis hijos no les van a hacer nada físicamente. Si hay un señor que detrás de la pantalla se anima y se lo está pasando bien, fíjate el pensamiento. Esto es lo que sucedió. Pasó lo del Elsa Gate y entonces YouTube puso coto a este tipo de vídeos, ¿vale? Yo he visto vídeos que hoy en día ya no están y salen a lo mejor niñas así como si estuvieran, bueno, pues con los ojos cerrados y como si estuvieran muertas, con una herida aquí, con tijeras aquí. Estos son los canales que conocemos hoy en día que tienen libros en el mercado, ¿eh? Libros infantiles, libros para niños y para niñas. Bueno, pues que la gente sepa que empezaron así y que los padres sepan, por favor, cuando compren esos cuentos, esos libros, esas historias, lo que le están comprando a sus hijos y qué clase de personas son las que están haciendo esto. Y claro, no es que nosotros tengamos la mirada sucia, no. Es que si tú has tenido que retirar ciertos vídeos de tu canal, muchos, es porque YouTube dijo, stop, vídeos en bañeras con Slim, con Mentos, con no sé qué, stop ya. Entonces, Pues sí. se está poniendo coto, sí. Si tú me preguntas a qué viene el cambio, bueno, es que se han hecho una serie de barbaridades que han dado lugar a tener que blanquear ese contenido mucho más, claro. Y de hecho, parte de la culpa de que se hayan ido de YouTube ha sido que en YouTube son más restrictivos y están poniendo más trabas a la hora de exponer menores que, por ejemplo, en plataformas como Instagram. Es una pregunta que puede ser tener respuestas muy ambiguas porque también depende de los seguidores que tengan, del número de promociones que le manden, pero ¿cómo de rentable puede ser para un canal familiar pasarse a Instagram y vivir de las promociones? Ostras, muy rentable. Tú piensas que si en YouTube ya habían canales familiares que cobraban 4 ceros al mes, pues tú imagínate pasarte a Instagram, que con menos trabajo y menos tiempo de exposición. Claro, tú piensas que al final hacer vídeos en YouTube es pelearte con los niños, que ahora no me apetece, que ahora no sé qué, que no sé qué, y mostrar un mundo chupi guay. Pues bueno, en Instagram con unas cuantas stories, que además dentro de esas stories metes una promo, que si la nocilla fit, que si el no sé qué, que si el aspirador, que si el maquillaje no sé qué, pues claro, evidentemente las marcas pagan muy bien. Y la prueba la tienes en cómo pasan la evolución de estas familias, cómo pasan de ser gente de a pie que vive pues, en un piso normal y corriente, en una casa normal y corriente, como pueda vivir pues, cualquier persona, a casas súper grandes, se nota, o sea, el nivel de vida y el cambio se nota mucho desde que dejaron YouTube y empezaron ya a hacer las promos en Instagram. Me gustaría que hiciéramos hincapié en el tema, digamos, principal, que es la sobreexposición de los menores en redes sociales. Para una persona que no vea ninguna maldad en esto, que diga, bueno, pues ya están subiendo fotos de su hijo y tal a internet, ¿qué les diría? Es decir, ¿qué peligros tiene? ¿Qué derechos del menor no se están respetando? ¿Cómo le plantearía la situación a una persona que no sabe las repercusiones que tiene? Mira, yo lo primero de todo, porque sí que es verdad que este tema se suele centrar en los peligros, ¿no? Los peligros, que los hay y ahora los vamos a comentar, ¿no? Y bueno, ya te he comentado alguno de ellos, con lo de la trama esta que te dije y tal. Pero yo insisto mucho en el derecho a la privacidad del menor, porque es lo que menos se nombra y lo más importante. O sea, la privacidad es algo que se está perdiendo cada vez más, pero tú como adulto decides tener o no tenerla y decides cuánto expones sobre tu vida y cuánto no. Pero claro, ojo, que aquí estamos decidiendo sobre la privacidad y la vida íntima de nuestros hijos. Entonces, claro,
yo lo primero de todo y más importante, lo que le diría a estos padres es, toda persona tiene unos derechos fundamentales, ¿vale? Y entre los derechos fundamentales del menor está el derecho a la privacidad, a la intimidad y al propio honor. Todo esto se está vulnerando. Que no se haga nada al respecto o que se haga poco no significa que esté bien o que no hayan leyes que amparen al menor en este sentido. De hecho, tú sabes perfectamente que si uno de los progenitores denuncia al otro, la justicia es clara y a quien protege es al menor. Claro, si no hay denuncia, pues bueno, hay ancha es Castilla y siguen haciendo, ¿no? Quiero decir, lo primero de todo que yo plantearía es el derecho a la privacidad. No nos podemos saltar los derechos de los menores, igual que tú no puedes decidir si tu hijo el día de mañana se va a querer casar o no se va a querer casar, o sea, decidirás sobre otras cosas. Decidirás ponerle una chaqueta cuando hace frío o decidirás a qué escuela le apuntas porque es un derecho la educación. Pero las redes sociales no son necesarias, por tanto, tú no puedes decidir que tu hijo esté. Lo tiene que decidir él, porque no es necesario ni para su vida, ni para su educación, ni para su evolución. Entonces, esto es lo primero, ¿eh? Y siempre insisto, de verdad, porque en un mundo idílico donde no hubiesen peligros, daría igual. No se tiene por qué exponer a los menores. Luego ya están los peligros de las redes sociales, redes de pedofilia, robo de identidad, grooming, pues yo qué sé, robo de fotografías. O sea, niños que cogen y bueno, pues hacen montajes porno con esas imágenes, ¿no? Entonces, pueden sufrir hasta incluso bullying en el colegio, porque esas imágenes, por ejemplo, sean, pues esto, menoscaban su honra, su reputación, etcétera, y pues bueno, de repente empieza a recibir pues burlas, insultos o lo que sea por esa exposición brutal a la que están expuestos. Es que hay una cantidad de cosas, efectos psicológicos. Hemos visto, tenemos el testimonio de 2 personas que pertenecen a la primera generación de personas sobreexpuestas por sus padres, en este caso por sus madres, en las redes sociales. Son de Estados Unidos las 2 y han explicado cómo a día de hoy sienten todavía que hay una cámara que les está grabando. Tienen trauma todavía de aquello, o sea, los efectos psicológicos. Hay otro efecto muy importante que por eso yo siempre digo que esto es, más que compararlo con un Gran Hermano, siempre lo comparo con un show de Truman, porque para mí esos niños son Truman, o sea, es decir, nacen, les ponen una cámara delante, no son conscientes absolutamente de nada y se dan cuenta de lo que están viviendo cuando crecen. Entonces ahí se genera un trauma de traición que también en psicología está explicado así, que es lo que sienten estos niños cuando se dan cuenta de que su vida es un show de Truman, de que están siendo grabados, expuestos y para el consumo de extraños. Claro, tú eres pequeño, a ti te ponen una cámara delante, te meten en las redes y tú no sabes. Cuando creces y eres consciente y te das cuenta de que no todo el mundo ha vivido esto y que no es normal, ahí es cuando empiezas a generar que tus padres te han traicionado de un modo u otro, ¿no? Es que son tantos los inconvenientes que no podemos decidir por ellos. En esto no, porque insisto, no es algo necesario para su vida en absoluto. Sé que es un tema complicado, por lo tanto, si cualquier pregunta no quiere responderla perfectamente, no hay problema. Y es el tema de las redes de pedofilia que existen en Internet, del uso que se les da a las fotos de los menores y tal. Y me gustaría preguntar, ¿cómo fue que las descubriste? Si fue alguien te las mandó, o casualmente un día estabas buscando sobre un canal y aparecieron. Mira, mi hijo mayor ahora tiene 24 años, pues él era menor de edad todavía, o sea, imagínate. Y él volvía del instituto y había una canción que, si no me equivoco, que era de Jennifer López, que era como una versión de La Lambada. La Lambada era, cuando yo era pequeña, La Lambada fue muy sonada, salían estos niños bailando y tal y cual, y bueno, todo el mundo bailaba La Lambada. Entonces, claro, me dice mi hijo, dice, mamá, dice, mira qué canción, no sé qué, y me puso La Lambada. Y digo, pero si esto es de mis tiempos. Le digo yo, si esto es de mis tiempos. Digo, y esto lo bailaban unos niños. Y así empezamos a hablar y yo pensé, ¿estos niños tendrán ahora mi edad? Claro,
Estos niños ahora tendrán mi edad o serán incluso mayores que yo. ¿Y sabes aquello que te pones a buscar de qué fue de, ¿sabes? Cuando, yo qué sé, personajes que tú veías de pequeño que salían en tal serie o en tal, y de repente dices, ¿y qué habrá sido de esta persona? Pues voy a buscar. Y así, ¿eh? O sea, que la gente no se piensa que te tienes que entrar en la dark web o que tienes que rebuscar mucho para encontrar esto, ¿vale? Así yo fui a dar a un blog que lo que me extrañó es que sí que tenía un aviso. Era de estos de Blogspot, ¿vale? Y tenía un aviso como de mayores de 18 años. Y yo dije, qué cosa más rara. En aquel momento yo no era consciente de nada de todo esto. Entro y me veo una fotografía de esta chica, de la niña de la lámpara, pero no de la edad adulta, de cuando era pequeña, de aquella época. Y empiezo a leer el artículo y empiezo a leer unos términos que no eran normales hacia una niña. O sea, se estaban refiriendo en un tono sexual hacia esa niña. Y cuando yo me pongo a leer los comentarios, digo, wow, espérate, que creo que acabo de entrar en un sitio de pedos. O sea, aquí toda la gente que está reunida es esto. Y entonces empiezo a mirar el resto del blog y veo que tiene fotografías. En aquel momento, si no me equivoco, todavía no habían influencers. Lo que más tenían era como actrices o tenían cantantes, ¿sabes? Todo niñas, todo niñas. O sea, y ahí es cuando me di cuenta de que existía esto. A raíz de ahí fue cuando yo digo, esto lo tengo que denunciar. Y me di cuenta de que no se podía denunciar porque realmente no había nada porno, no había nada, ningún desnudo, no había, eran simplemente unos señores ahí reunidos diciendo asquerosidades sobre menores. Ahí fue cuando me empecé ya a dar cuenta del aspecto legal e ilegal y de cómo jugaba esta gente con la ilegalidad y la legalidad, o sea, estando ahí en el filo. Conseguí cerrarlo, que luego se lo abrieron, pero ahora te lo explico. Conseguí cerrarlo porque cometieron el error de hacer fake nudes con fotografías de estas niñas. Y entonces eso ya sí que está penado por la ley y entonces esto ahí ya sí que puedes denunciar y entonces cierran el espacio. Cierran el espacio que no les hacen nada a estas personas, ¿eh? Cierran el espacio. ¿Qué hacen ellos? Se lo vuelven a abrir. ¿Por qué? Porque aunque se abran blogs con diferentes nombres, el suyo de usuario lo mantienen porque es la forma de encontrarse entre ellos. ¿Qué pasó? Que ya con el tiempo y con los años me fui dando cuenta de que cuando se empezó a hacer el boom de este tipo de canales, de niños y todo esto, introdujeron también a las niñas youtubers y a las niñas influencers dentro de todo esto. Ahí es donde yo empiezo a ver todas las niñas que yo conozco de haberlas visto desde así en este tipo de canales expuestas en estos sitios. ¿Qué hago yo? Avisar a esos padres. Mira, el enlace, tal, yo no puedo hacer nada porque no hay desnudo, no hay absolutamente nada, es tu hija, pues como la sacas en las fotografías, sexualizada completamente, pero no es un desnudo, no es nada, yo no puedo aquí, yo no puedo hacer nada, te lo mando a ti para que tú denuncies, porque si eres el padre o la madre, ahí ya sí que puedes conseguir más que un simple usuario que mete una denuncia, ¿no? Respuesta de ellos, algunos de ellos, muy pocos, gracias, voy a hacer algo, otros me leen pero no contestan, pero todos ellos, todos, de todas las personas que yo haya podido avisar, todos los niños siguen expuestos a día de hoy, y cuando digo expuestos, digo en la misma línea. Y en este caso sería, pues, básicamente que los padres ignoran, es como que le ponen una cortina al problema, hacen Ganan como que no mucho existe dinero, y... ganan mucho dinero, ese es el problema. Tú tendrías, de verdad, vamos a ver, ¿alguien se cree que a día de hoy estos padres van a tener a sus hijos expuestos por amor al arte? Ese nivel de exposición, ¿eh? Ese nivel. No, evidentemente a ti te tiene que salir a cuenta y claro, es que estamos hablando de muchísimo dinero y de una vida muy buena. Ese público, esa gente, van a los 77, que decimos a veces con la vecina, ¿no? Ese público es el que te está dando visitas, entre otros, no digo que sea el único, pero evidentemente es un sector muy grande de pedos que tú, o sea, que este tipo de canales tiene como usuarios, como público, como audiencia. Es decir, que considero que una de las mayores repercusiones que va a tener para los menores el día de mañana darse cuenta de todo esto
sobre todo va a ser darse cuenta de que aparecen en estas páginas, porque cuando sean mayores y vean que han aparecido en estas páginas y sus padres no hicieron nada, Lo sabían y no hicieron. va Claro. a ser muy grave. Mm. Y considero que eso, que el día de mañana muchos niños van a salir, bueno, ya adolescentes o adultos van a salir hablando de este tema y Espero el día de mañana, porque yo todos estos padres con los que me he puesto en contacto es la cuenta de los hijos, pero los mensajes y los correos los reciben ellos. Espero el día de mañana, cuando estos niños se independicen y tengan su propio correo y su propia cuenta que gestionen ellos, poder ponerme en contacto con ellos para enseñarles las pruebas de lo que yo hablé con sus padres y no hicieron nada. Y luego, a raíz de ahí, porque creo que estoy en la obligación, a raíz de ahí ellos que tomen sus propias conclusiones y sus propias determinaciones. claro, es que es algo que se salta toda ética, es lo que hacen estos padres. Toda. Sinceramente me parece alucinante. Y retomando un poco el tema de estos padres, de los canales de pedofilia, entramos en otro tema que quizás también es un poco delicado, por lo tanto, igualmente, si hay cualquier pregunta y tal que prefieran no contestar, sin problema. Pero en algunas ocasiones he visto algunos vídeos que trataban un poco por encima la temática. Y es que hay redes de estos canales familiares, no sé si también hay redes de pedos que hacen esto, pero hay redes de canales familiares que quieren tumbar este tipo de canales que hablan sobre la problemática de la sobreexposición de menores. ¿Cuál crees que puede ser su objetivo principal de querer, digamos, callar el problema? ¿Qué quieren conseguir con esto? Yo creo que lo que quieren es seguir viviendo como lo están haciendo y que nadie les rompa la burbuja de la explotación blanqueada que están haciendo de sus hijos, porque al final, vamos a ver, al final no dejan de ser personas que están explotando a sus hijos además con un motivo económico, que además estaban bien miradas por la sociedad. O sea, durante mucho tiempo han recibido premios, hasta incluso a la madre del año de no sé qué, han estado en charlas con pediatras, con psicólogos, con gente del sector infantil. Han dado charlas de seguridad en redes. Ojo lo que te estoy diciendo, ¿vale? Imagínate la inconsciencia, o sea, imagínate. Entonces, han sido los reyes, han sido el ejemplo de padres a seguir. Estaban haciendo un bien a la sociedad, estaban visibilizando, todavía no sé el qué, pero estaban visibilizando, estaban ayudando a otras madres y padres. En el momento en que alguien sale y dice, no, esto no es visibilizar, esto no es un bien para los niños, esto es una explotación infantil, esto es trabajo infantil no regularizado. Esto vulnera, si no todos los derechos fundamentales del menor, gran parte. Y esto no se puede seguir permitiendo. En el momento en que tú dices esto, eres un hater, eres una persona que odia, eres una persona que te metes en la vida de los demás, eres una persona que está tratando de jugar con el pan de sus hijos, que se lo ganan ellos, los niños, claro. Es que. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto. Quieren callar toda aquella persona que pueda explotar, que pueda tambalear los cimientos de esa, de esa burbuja idílica que se han creado, creo yo, y es miedo también. Muchas gracias por contestar estas preguntas así como más complicadas porque lo quiero agradecer porque muchas veces he visto vídeos en los que te notaba más decaída hablando de esta temática y es como, joder, agradezco mucho que, aunque sea por encima, que la trate, ¿sabes? Una persona que es capaz, es que yo, ¿ves? Perdona, es que hay con No estas pasa cosas nada, ya. Es que piensas, una persona que es capaz de hacer gatear a su hija por el suelo, poniéndole unas coletitas, estamos hablando de temas serios, ¿no? Entonces, piensas, ¿qué no sería capaz de hacerme a mí para que yo me callara, ¿no? Ahora,
es diferente porque hay más gente alzando la voz, cosa que se agradece porque ya no estás tú sola en el punto de mira, pero durante muchos años fui yo únicamente, ¿no? La que abrió el camino. Ahora está Mm. abierto, pero abrir el camino es difícil. Y sí que me he sentido sola, mucho. Me he sentido muy sola. Luego ya vino la vecina y como que nos repartimos las dos, pero claro, la cara visible al final eres tú. No soy yo la que tengo que tener miedo. Deberían ser estos padres los que tengan miedo de la reacción de sus hijos el día de mañana. Y no me alegro, ¿eh? No me alegro. Es lo que estoy tratando de evitar. No me alegro. Es lo que trato Claro, de evitar, pero veo que no, ni atienden a razones. Yo antes lo justificaba con, es que no tienen información, claro, no tienen información. Yo pensaba dentro de mi inocencia, no tienen información. Cuando lo sepan, cuando yo les diga, mira, es que hay estos peligros, hay lo otro, hay lo de más allá, claro, cambiarán, claro, claro, qué padre no. Pues no. Entonces, claro, mi decepción es, a veces tengo días chunguísimos, te lo digo de verdad, pero es de decepción con la humanidad, es de miseria humana, es de, tú fíjate cómo hemos empezado hablando de la exposición de menores en redes y cómo mm, nos hemos ido introduciendo en lo profundo de este tema, que es todo este mundo de redes, de mierda, de lo que hay detrás, del Elsa Gate, del Bad Baby, de las niñas con coletitas, de lo que se hacía, de lo que se utilizaba, de lo que se ha censurado. es Ay, que Dios desde mío. luego un tema que el día de mañana va a dar mucho de qué hablar y esto sin duda alguna es la semilla. Es simplemente Sí, la semilla que está poco a poco germinando. sí. Porque el día de mañana, y de verdad, no quiero imaginarme lo que esos niños el día de mañana, cuando abran los ojos y descubran que están en millones de ordenadores, van a pensar de sus padres, va a acarrear muchísimos problemas y de verdad que haya muchos especialistas el día de mañana para tratar a esos niños, porque Sí. van a necesitarlo. Quiero dejarlo bien claro, no podrán decir que no estaban avisados e informados, lo estaban, lo estaban. Pues sí. Al menos lo que sí estamos pudiendo ver son vídeos de niños que dicen no me grabes, Mm, no quiero aparecer porque me haces tanta foto. Y eso es, aunque no es un indicio de que el niño o la niña claramente diga no quiero aparecer tal, pero muestra lo que hay detrás. Porque si ese momento de no me grabes ha salido a la luz, ¿cuántos momentos de no me grabes estarán detrás? Entonces, al menos podemos ver indicios de que... sí, Hmm, exacto. Pero si te fijas, muchos de estos padres o madres les da igual, ¿eh? Les está diciendo al niño no me grabes y siguen grabando, que es lo fuerte, que si nosotros los vemos decir no me grabes es porque les han grabado. Claro, es que lo lógico sería no me grabes, ah, pues no lo subo, claro, ¿no? Eso sería, bueno, lo lógico sería no grabar, pero ya me entiendes. claro. Hmm, Si te dice, pero no, no, si tú estás viendo que ese niño dice no me grabes es porque no han tenido ni siquiera la decencia de quitar esa imagen. Es que me parece tan brutal. Es que, hmm, es que yo me quedo a veces que digo, esto es Matrix, te lo juro, no, no puede ser cierto. Es como un mundo aparte, el mundo hmm. Instamami, es un mundo aparte completamente. Es que es muy fuerte. No entiendo yo por qué. ¿Qué pasa? Que porque sea tu hijo ya puedes hacer lo que quieras. Si es que es que a lo mejor estás de bromas con un amigo y empieza a grabarle y es no me grabes y paras automáticamente. ¿Por Sí, qué con tu propio hijo no lo respetas? Es que porque es tuyo no y me puedes cabe en hacer la cabeza. lo que te dé la gana. Porque es tuyo y puedes Mm, hacer lo que te dé la gana. Es por eso, ¿eh? Y porque es pequeño y no se puede defender. Es por eso. A ver si con 16 años le haces lo mismo. hmm, A ver si pues con sí. 16 años hay huevos de ponerle la cámara delante y cuando te diga que no, seguir grabando. Comentando así un poco canales que han sido concienciados y han dicho hasta aquí, paramos de exponer y hay canales que incluso han tenido sustos con extraños que han querido secuestrar a sus propios hijos o extraños que se han puesto en contacto. ¿Podrías comentarme algunos casos de canales familiares que hayan dejado de exponer, tanto que lo hayan hecho en público como o que les hayas comentado y a lo mejor a raíz de ellos se han concienciado? Mira, hay un canal que
bueno, cambió muchas veces de nombre. Si no me equivoco, el último nombre que tenía era Mis calcetines del revés. Esta chica le hice una entrevista porque decía que lo dejaba. No voy a profundizar mucho porque ella, de hecho, ha borrado todo. Bueno, te puedes imaginar que uno de sus hijos tenía problemas en el colegio por el tema del canal. Entonces, se fueron, ¿eh? Se fueron y de momento no han vuelto. Es que hacen mucho a veces eso de me voy, vuelvo. Y ella lo hizo varias veces, pero parece ser que esta vez se ha ido. Luego está Belén Te Cuenta, Belén, que era de familia valenchana. Los Daddy Happy Vlogs también lo probaron, lo intentaron. Ella nunca estuvo convencida de... Ella es maestra y él es policía. Ella nunca estuvo convencida de sacar a sus hijos en las redes. Él era el que, digamos, la fue arrastrando un poco. Más luego que ella explica que cada vez que tenía que hacer una publicidad con sus hijos era un suplicio, porque los niños no querían, pues claro, a ella esto le suponía pues un trauma, tener que enfrentarse a hacer una publi en Instagram, etcétera. Entonces al final, pues bueno, pues decidieron dejarlo. Y sí que ha habido gente también, luego canales más pequeños que no son canales que sean conocidos, pero sí que estaban empezando y a raíz de ver el canal, pues me escribían medianoche, gracias, porque es que yo iba por este camino, ¿sabes? Yo iba por este camino. Dice, y ahora pues estoy a tiempo de frenar. O sea, quiero decir, no todo el mundo que se mete con esto siempre es consciente y siempre tiene esa intención a lo mejor de lucrarse y tal, sino simplemente por moda ven lo que hacen otros canales y quieren hacer lo mismo. Pero es lo que decimos, si a ti te dan la información que hoy en día existe, hoy en día, lo siento mucho, pero no hay canal familiar que no haya escuchado hablar de la sobreexposición de menores. Es así. Entonces, la información la tienen. En tu mano está el cogerla o no cogerla y seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora. Pero sí, ha habido canales, muy pocos, pero ha habido canales que lo han dejado, sí. A mí, lo que me llamó la atención, esta señora que tiene el Instagram plagado de fotografías de su hijo, pero bañeras, todo, ¿eh? Me sorprende porque un día estaba en el autobús con su hijo y vio como un señor sacaba así el móvil y estaba grabando al niño. Le montó un pollo al hombre porque, claro, estaba grabando al niño ahí sin consentimiento. ¿Y para qué lo quieres? Ella decía, era un pedo. Era un pedo, porque, a ver, ¿para qué va a querer un señor esas fotos? Y yo decía, si tienes tu Instagram petado de fotografías, hay un montón de gente con las fotos de tu hijo en la bañera, hay un montón de pedos con la foto de tu hijo en la bañera, que la tienen en los discos duros de sus ordenadores y te indigna que un señor en el autobús, que evidentemente está mal, que grabe al niño, pero ¿me entiendes la incongruencia? O sea, es que no le saques fotos a mi hijo que ya te los doy yo, ya te las doy yo, ¿no? Es que es muy heavy. Te tienes que reír porque te juro que es que a veces yo le digo a la vecina, digo, es el mecanismo de defensa que tengo es este, porque si no lloraría como me ha pasado hace un rato, te lo juro, y yo creo que mi mecanismo de defensa es de vez en cuando meterle cachondeo al asunto porque si no, no puedes vivir con tanta miseria que ves al día, es que no puedes, es imposible. O haces un poquito de desconexión o le metes un poquito de cachondeo, un poquito de salseo, un poquito así para ir llevándolo, o te lo juro por mi vida que esto no hay cuerpo humano que aguante tanta atrocidad que se está haciendo con el menor. Es una atrocidad, es una aberración, ¿eh? O sea, eso el día de mañana lo vamos a lamentar todos, pero principalmente las personas responsables que lo están permitiendo y esos padres. Y hablando de, digamos, el día de mañana, de cuando esto, digamos, haya una gran concienciación, ¿crees que habrá una gran concienciación por algún suceso fuerte que ocurra? Como suceso fuerte, puedo decir, por ejemplo, que secuestren a un hijo de estos canales familiares o que contacten con un hijo, digamos, para X cosa, digamos, para a lo mejor vengas a un sitio que tenemos una promoción, no sé qué, una entrevista y a lo mejor pues ese hijo desaparezca, decir cosas así.
¿Crees que sucederá algo tan fuerte para que se conciencie? O Siempre tiene que pasar algo fuerte para que haya un cambio, siempre. Mira, lo explicaba la vecina en el vídeo de hoy. El pixelado de menores en televisión y en las revistas fue por un tema del Duque de Feria. O sea, salió ahí pues una familia con una niña que era la que había sido, bueno, pues abusada y tal, y la sacaron ahí sin pixelar ni nada, explicando toda, bueno, pues imagínate. Entonces, claro, aquello fue un escándalo. Sacar una menor, bueno, en esta situación, y a raíz de ahí decidieron pixelar la cara de todos los niños. O sea, quiero decir, siempre tiene que pasar algo fuerte para que se haga algo. Programa de Toñi Moreno, no era, no sé qué programa era, no era el de Gente Maravillosa, era otro. De repente sacan a un niño con una discapacidad, dando datos privados, colegio, personas cercanas, muchos datos privados acerca de ese niño. ¿Qué hizo la fiscalía? Actuar de oficio. Actuó de oficio y entonces dijo, no, se pueden dar datos privados. Es que los padres consienten, da igual. Es que los padres no son nadie. El tema es ese, que los padres no son nadie. En este sentido, en este aspecto. O sea, es la privacidad y punto. Es un derecho. O sea, es como si ahora yo, por ser su madre, digo, pues yo no quiero que el niño vaya al cole. No, señora, es que usted no está por encima de estos derechos de su hijo. Entonces, quiero decirte, siempre tiene que pasar algo, igual que en YouTube, cuando hicieron las prohibiciones que hicieron y cambiaron las normativas que hicieron, fue por el tema del Elsagate y este escándalo. Siempre, lamentablemente, tienen que suceder las cosas para que se cambien o se haga algo al respecto. sería, vamos, magnífico que de repente YouTube se llenara de gente concienciando, que estos canales familiares se dieran cuenta al fin, o al menos no es que se den cuenta porque ya lo sabrán, pero que se De pusieran a algún pensar. Sí, o de algún modo se tendría que endurecer un poquito no sé cómo se podría hacer, no lo sé, porque yo creo que no hay personal humano suficiente como para gestionar todo esto, creo yo, ¿eh? Pero de algún modo a lo mejor se tendría que empezar a plantear si no podemos regularlo, habrá que prohibirlo. Y Claro. mira que yo nunca he estado a favor de la prohibición total y absoluta de nada, ¿eh? Pero claro, llega un punto en que si el extremo es destrozar la vida y la infancia y el futuro y crearle futuros traumas a unos niños, o prohibir para siempre su aparición, o sea, para siempre, mientras son menores su aparición en redes, evidentemente prohibir, porque el hecho de que no aparezcan en las redes sociales no les va a suponer absolutamente nada en su vida, ¿eh? Claro, lo Es otro que sí. eso. Claro, lo otro sí. Entonces yo creo que no lo sé, pero yo no le veo una regulación aquí, no lo veo viable, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que, bueno, considero que ha sido una entrevista en la que hemos tocado muchos temas y siento muchísimo si he tocado algunos temas demasiado No. personales, digamos, porque es que, en plan, no me gusta que verte que te emociones y tal, porque siento, joder, a ver si he preguntado algo que no debía y tal. No, son temas que te dejan tocado, o sea, Mm, cuando ya empiezas a investigar un poco más y empiezas a saber y empiezas a tal, es mucho más serio de lo que parece. Entonces, claro, mm, al final no te preocupes porque no es que no hayas tocado nada así, sino que yo muchos días estoy así, la vecina muchos días está así. Muchas veces hablamos entre las dos y es como que, tía, es que no podemos hacer más ya, o sea, te sientes impotente, ¿no? mm, Eh, pero bueno, es aquella cosa de decir, bueno, pues a ver, tienes que seguir y le tienes que dar, y lo tienes que hacer interesante para que la gente, ¿sabes? A lo mejor si le metes humor, a lo mm, mejor si le metes un poquito de salseillo, a lo mejor porque la gente no está preparada para una crudeza mm, así, bombardeando tu cabeza todos los días. No está preparada la gente. A la gente se lo tienes que explicar y se lo tienes que meter de otra manera, ¿sabes? mm, Entonces, hasta que tú aprendes esto y hasta que aprendes cómo llegar al público y aprendes cómo hacerlo de manera que hasta de un simple chiste o un simple
vídeo de cotilleo le puedas meter el mensaje de fondo que le quieres meter, hay mucho trabajo detrás que no siempre tienes ganas de estar de cachondeo delante de una cámara. Claro. Entonces yo también a veces agradezco estos momentos, poder decirle a alguien, estoy hecha una mierda, ¿sabes? O sea, no siempre, pero sí muchas veces, porque el tema es serio, el tema es muy serio. Y de verdad te digo que como no se haga algo pronto, yo esto lo veo a peor cada vez, ¿eh? Yo esto no veo que vaya. Hombre, sí, si nos referimos a YouTube, sí que ha habido como un retroceso, pero si tú ves los vídeos de TikTok y historias en Instagram, eso es muy heavy, ¿eh? También, o sea que no sé dónde nos puede llevar, pero a ver, habrá que tener fe. Es que personalmente de TikTok no conozco mucho porque no tengo TikTok. Entonces, como, no sé, pero sé que los vídeos se hacen muy virales Sí. y ya, pues, estos vídeos de padres haciendo broma a los hijos y tal, es que... Eso se viraliza enseguida, ¿eh? Las bromas a los niños es una... Bueno, eso es una pasada. Eso se viraliza, pero que... Y claro, si se te viraliza uno, ya quieres hacer más y más y más, y entonces el niño se convierte en tu saco de boxeo. O sea, claro, el niño ya en cualquier momento, esos niños llegan a sentir miedo ya porque sus padres cada día, a cada rato, es una broma y además pesada, de agua por encima o petarte un globo tal o, ¿sabes? Cosas que asustan, porque normalmente es la reacción de los niños, ¿no? La cara de susto, lo que a la gente le causa gracia. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos rozando el maltrato? Eso es algo que a mí me gustaría también plantear. ¿Hasta qué punto? Evidentemente, la explotación es un maltrato, o yo lo considero así. Y ya cuando ya lo llevas a extremos de bromas y todo esto, yo creo que ya queda evidente, ¿eh? Entonces, claro, estamos hablando al final de explotación, trabajo infantil no regulado, maltrato y todo esto permitido, ¿eh? Así a la vista de cualquiera. Es heavy el asunto. Así que Pues tienes sí. ahí contenido para investigar. Mogollón. La verdad tengo muchísimas ganas de que llegue ya a los 100.000 suscriptores por el tema de los premios a los influmierdes. Ay, ojalá, fíjate qué tontería la placa de las narices. Oye, pues hace ilusión. Yo estoy ahí, oye, que yo quiero mi placa también. Claro, que YouTube de vez en cuando, en lugar de ponerte la zancadilla, te dé una palmadita, pues yo qué sé. Se agradece. Se agradece. Muchas gracias, te quería agradecer yo también a ti, o sea, darte las gracias porque, primero porque este tema se tiene que hablar y se tiene que extender de la manera que sea. Y sobre todo muchas gracias también por el respeto, por el código deontológico, por lo simpática que has sido, pues muchísimas gracias por todo. Me ha encantado. Adiós. Cuelgo, ¿eh? Adiós. O sea, corto. Vale.